¿Qué tal amigos de Redbox? Soy su amigo de siempre, Freddy Oyuela, y espero que estén haciendo la diferencia. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que como hemos venido hablando en una serie de videos en nuestro canal, estamos pasando por tal vez la crisis más fuerte de este siglo. Incluso pues hay unos indicadores importantes que nos dicen que esta recesión, que es un tema que vamos a ver más adelante, nos está golpeando durísimo. Hoy vamos a hablar de tres cosas importantes. Uno, ¿qué está ocasionando la recesión? ¿Qué es la recesión? ¿Y qué va a pasar con las tasas de interés, con los bancos y por qué tienes que tener cuidado a la hora de sacar un préstamo? ¿Por qué? Porque en este momento los préstamos están a la orden del día, pero también hay cambios en las tasas de interés que pueden afectar realmente cuánto termines pagando al final de cualquier crédito que saques. Así que comunidad emprendedora, los invito para que presten mucha atención a este episodio y bueno, no está de más decirles que quédate conmigo, que comenzamos. Antes de continuar, ya saben qué es lo que pasa, ¿no? Muchos de ustedes, más el 70%, ya han cambiado un poquito las estadísticas, de la gente que nos ve no está suscrita. Nos dejan sus comentarios, nos dejan su like, pero no están suscritos. Así que te voy a pedir un favor, solo tienes que suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones para que sigas atento a nuestro contenido. ¿Ya lo hiciste? No voy a continuar si no lo haces. Es que así toca con ustedes. ¿Ya lo hicieron? Mm, déjame ver. Ok. Bueno, entonces quédate ahora sí conmigo que comenzamos. Redbox, haciendo la diferencia. Bueno, primero que todo, vamos a ver qué es lo que nos tiene en esta crisis y qué es lo que nos está manteniendo en esta crisis. Muchos saben que producto de la guerra en Ucrania, producto de muchos factores, en este momento pues estamos metidos en una gran tribulación mundial. Sin embargo, hay algo muy importante y es que China todavía sigue con sus políticas agresivas contra el COVID. Hay confinamientos muy estrictos y esto tiene muy dañada la economía mundial, ya que pues muchos mercados dependen de los abastecimientos chinos, ¿sí? China ha llegado a tal nivel que por órdenes de su presidente se han incluso hasta soldado las puertas de las casas y de los comercios y de las empresas para que la gente simplemente quede atrapada y no salga, ¿sí? O sea, a ese nivel se ha llegado el control. Y si no me creen a mí, vean los videos, busquen, hay mucha evidencia de que así es, ¿sí? Sin embargo, algo en lo que nos vamos a centrar hoy no es en el problema del COVID, sino en la economía, ¿sí? Porque China este año va a registrar un crecimiento de tan solo el 2.8%. Es decir, un crecimiento que desde 1989 China no había experimentado. Es decir, estamos viendo la peor recesión en los últimos 30 años por la que ha pasado China, ¿sí? Incluso comparado con un 8% de lo que ha crecido el año pasado, ¿sí? Incluso en un periodo post-COVID, en un periodo de recuperación, ¿sí? Aparte de eso, también ha afectado muchísimo estas medidas porque ha comenzado a paralizar el puerto de Shanghái, que como muchos sabrán, Shanghái es una nación independiente de China y que China le ha puesto sus reglas y le ha metido muchas restricciones y lo ha atacado con todo porque al final lo quiere recuperar. Entonces, en esto pues ha afectado mucho a varias cosas importantes, el abastecimiento de los productos tecnológicos, algunos alimentos y algunos elementos para la industria como plásticos, maderas aglomeradas, accesorios para la industria automotriz, entre otros. Por eso incluso Tesla, ¿sí? Volkswagen, entre otras empresas del mundo, incluso muchas empresas de plásticos, se han visto considerablemente afectadas por esto. Así que estamos viviendo graves problemas de abastecimientos y pues bueno, esto incluso ha hecho que se pierda la confianza en la inversión en China, ¿sí? Más o menos el 75% de las empresas españolas y más de un 30% de las empresas europeas se han ido retirando de China en este momento, ¿sí? Lo cual ha hecho que China busque más países latinoamericanos en quien creer, pero que no tienen la fuerza suficiente para poder invertir en China. Así que ahí nos queda ese gran problema y esa afectación que le está haciendo China
a la economía ¿Qué mundial. tiene que ver esto con los emprendedores? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra comunidad? Pues algo muy importante, y es que nos deja un mercado asustado, con un dólar inflado, con una escasez y una desconfianza que está a la orden del día. En este episodio les voy a explicar también algo muy importante que tienes que tener en cuenta para tu negocio. ¿Por qué? Porque estamos entrando en esta recesión y al mismo tiempo vamos a hablar de algo muy interesante, y es qué es recesión, qué son los tipos de intereses y cómo los debes manejar en tu negocio, y cómo cuidar que no termines pagando más en todo este contexto que nos deja la economía mundial, que pues sí, nos afecta a todos. Primero que todo, ¿qué es recesión? Bueno, pues una recesión económica es un enfriamiento de la economía, pero técnicamente es cuando se registran decrecimientos o pérdidas, es decir, números rojos durante 6 meses, ¿sí? También lo podemos definir, como decían las abuelitas, un periodo de vacas flacas, ¿sí? Como sabrás, la inflación anda por las nubes, y para controlarla, todas las entidades financieras suben las tasas de interés. Como sabrás, la inflación está por las nubes para muchos países, ¿sí? Incluso algunos países que están dolarizados, pues son los que afortunadamente tienen menos, les pegan menos en su economía, como está pasando en El Salvador, ¿sí? Como pasa en algunos otros países. Sin embargo, todavía se siente el peso de la inflación, ¿sí? Aunque hay unos peor, hay unos mejor y hay otros que ahí la llevan lo mejor posible, ¿sí? Sin embargo, algo muy importante, y es qué hacen las entidades financieras para controlar la inflación, porque anda por las nubes. Pues las entidades financieras lo que hacen es subir las tasas de interés, ocasionando que se frene el consumo y se suba el desempleo. Es decir, literalmente nos estamos jodiendo, ¿sí? Es por eso que una recesión global muy impactante para todos los países de Latinoamérica en diferentes frentes. Más o menos, los expertos dicen que en el 2023 no solo seguiremos experimentando un incremento en los precios, sino un enfriamiento importante en la economía, donde no habrá dinamismo y por lo tanto los empleos se perderán. Y esto no lo dicen solo los expertos teóricos, lo dice Elon Musk, ¿sí? Y lo dicen Jeff Bezos, ¿sí? Y también en muchos países ya se está comenzando a experimentar eso. Y si no, péguenle una miradita a Colombia, péguenle una miradita a cómo está golpeando esto en la economía de México, entre otros, porque sí estamos en periodos muy difíciles. Y es aquí en donde los gobiernos, como el gobierno del estado de Estados Unidos a través del Fed, sube las tasas de interés para amortizar, perdón, el efecto de la inflación. Sin embargo, por eso es muy importante que tú tengas mucho cuidado cuando saques préstamos o créditos en las entidades bancarias o financieras, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este momento esas tasas de interés, ¿sí? Para frenar de alguna forma los efectos de la inflación, también afectan los préstamos y el dinero que tú consigues para fondear tu negocio o para fondear tus emprendimientos o simplemente tu economía, la economía casera, ¿ya? Entonces, lo más recomendable es que frente a esta recesión no saques ningún tipo de crédito o préstamo si no lo necesitas, ¿sí? En este momento los intereses son una amenaza considerablemente grave, ¿sí? Como para poder tener nuestras esperanzas o basar nuestra economía en eso. Por eso yo te recomiendo muchísimo que leas las letras pequeñas y leas a qué tipo de interés estás aplicando en ese préstamo o en ese apalancamiento. A continuación, yo te voy a hablar de algunos de los tipos de tasa de interés que te van a ofrecer los bancos o que te ofrecen usualmente, y que debes analizarlo muy bien, sobre todo si te conviene o no. ¿Por qué? Porque puedes terminar pagando mucho más de lo que realmente te puede dar de rendimiento en tu negocio. ¿Listo? Algo muy importante es, hay cuatro tasas de interés. Está la fija, la flotante, la nominal y la real. La fija es la tasa de interés más fácil de comprender, porque es la que se acuerda a la hora de fijar un crédito y esta no vuelve a variar. Es decir, se fija una vez, la firmas y ya no cambia, ¿ya? La flotante es de acuerdo a una referencia, por ejemplo, depósitos a término fijo, y esta cambia cada mes en promedio por el promedio bancario, que es la unidad de valor real o el UVR, que tanto nos dicen los resultados económicos,
o la unidad de valor real, que esta varía según la inflación. En ambos casos tienes que revisar con mucha atención y preguntar qué cargos adicionales el banco le va a fijar a tu tasa. Por ejemplo, si el banco te dice que te va a dar el 4% de interés, recuerda que tienes que tener en cuenta si le va a sumar el DTF, ¿sí? O el VR. ¿Por qué? Porque si te cobran el 4%, te terminarán encimando el DTF o el VR. Es por eso que terminas pagando más intereses de los que crees que has negociado. Por eso es muy importante que revises mucho con la persona o con tu agente bancario, con tu entidad bancaria, cómo está funcionando ese tipo de interés y eches números y saques tu calculadora y revises si te conviene o no de acuerdo a tus ventas y a tu tasa de retorno. ¿Ya? La tasa de interés nominal, que es otro tipo de tasa, se distribuye entre periodos de tiempos iguales. Por ejemplo, si la tasa nominal anual es de 12%, entonces usted pagará un 1% mensualmente. ¿Sí? La tasa de interés nominal se distribuye entre periodos de tiempo iguales, ¿sí? Por ejemplo, si la tasa nominal anual es del 12%, entonces usted pagará el 1% mensual. Por eso es muy importante saber si tú tienes una tasa de interés nominal, cuánto es el tiempo y en qué periodo de tiempo se va a dividir. ¿Listo? Está también la tasa real, que digamos que es la tasa que básicamente se fija con la tasa de interés menos la inflación. Por ejemplo, si tu tasa de interés es del 20% y la inflación es del 9%, pues tu tasa de interés será del 11%. ¿Sí? Esto varía mucho o crece o decrece de acuerdo a la fluctuación que tenga la inflación. Así que ten en cuenta esto, porque aquí tienes que ser más consciente de cuánto vas a pagar realmente cuando sacas un crédito y recuerda también que en la medida en la que te suban los intereses, te va a variar la meta de ventas, ¿sí? Y vas a tener menos fluidez y menos liquidez. Y también te va a rendir menos el cash flow. Así que tienes que cuidar esto, lee las letras pequeñas, estés pendiente de qué tipo de tasa de interés. Ah, por cierto, algo muy importante, y es que te conviene más un crédito con tasa fija que un crédito con tasa variable. ¿Por qué? Porque en este momento la Fed y muchas otras entidades bancarias están fijando tasas como les parece, ¿sí? Porque al final, recuerden que lo que hace el banco es tratar de tener la menor cantidad de pérdidas posibles. Así que si te estás enfrentando a un crédito, si estás pensando en financiar un proyecto o importante, algo muy importante, no compres nada con tu tarjeta de crédito. Evita en lo posible financiar materias primas con tu tarjeta de crédito porque los intereses son muy altos y te pueden comer rápidamente la utilidad. Así que trata en lo posible de dinamizar más tus ventas, reduce más los tiempos de cobranza, negocia con tus clientes si vendes a 30 días o a 60 días, trata de negociar periodos más cortos, busca momentos en los que sean cobranzas más eficientes y sobre todo haz bien tus números, revisa bien los retornos, si puedes conseguir inversionistas, ¿sí? Si puedes hacer lo mejor que pueda con lo que tienes en este momento, esto es lo mejor que puedes hacer hoy. ¿Listo? Así que espero te haya servido este breve episodio y recuerda, sigue haciendo la diferencia y no solo esta información, sino que recuerda que también estamos contigo. Así que si tienes alguna duda, estás de acuerdo o no con nuestro contenido, déjanos tu comentario, déjanos tu like y para que podamos hacer más contenido para ti y para nuestra comunidad. Así que quédate con nosotros y sigue haciendo la diferencia.